La renegociación de 18 contratos de energía dejará mínimos beneficios a los hondureños, revela una auditoría realizada por la ASJ, pues los resultados se traducirán en escasas rebajas en las tarifas de los consumidores. Vamos a pasar de pagar 12 centavos en la energía solar a pagar 11, pero ¿cuánto va a pagar Guatemala y cuánto va a pagar Costa Rica? Costa Rica va a pagar 6 y Guatemala va a pagar 3. En la energía eólica nosotros estamos bajando en un contrato de 14 a 13, pero ¿cuánto va a pagar Guatemala y Costa Rica? 5 centavos. Entonces le hago la pregunta, ¿esto que nos está vendiendo la ENE es realmente una renegociación o un espejismo? Según el informe, la generación solar tendrá apenas una rebaja en la tarifa para el usuario de 0.26% y la generación eólica una rebaja de 0.33%. Según la ASJ, la opacidad con que se ha manejado el proceso de renegociación de los 18 contratos de energía, más las inconsistencias legales, podría desembocar en una hipoteca a futuro del país. También hay que decirlo, ha sido un proceso opaco. Entonces, más allá del proceso opaco es que aquí no tenemos claridad de qué es lo que se está negociando, porque la insistencia del gobierno de aprobar un contrato que vendría a incidir en aumentar la tarifa, porque eso hay que decirlo. De los 18 contratos que se están renegociando, todos implican una rebaja en la tarifa, con excepción del caso de Brazabola, que es Exa, porque está operando con diésel. Tal como avanza el proceso, no son 30.000 millones de lempiras de ahorro que logra el Estado por la renegociación de los contratos, sino 12.000 millones de lempiras, asegura la instancia de sociedad civil. Nos están maquillando cifras, nos están hablando de que va a haber una rebaja y nos incluyen 2 contratos que no han entrado a operación, por ejemplo. Por favor, hombre, si somos inteligentes. 2, nos hablan de un incentivo que es el 3% que se les daba a las solares, si es que nunca se dio y porque lo contabilizan. Entonces nos dicen que son 30.000 millones y en la práctica no son 30.000 millones, al final son 12.000 millones, que está bien. Con esos resultados, en vez de renegociar los contratos, era mejor una licitación internacional, considera el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Era mejor dejar vencer esos contratos porque habían unos contratos que de manera natural ya iba a bajar la tarifa. Mire, por ejemplo, en el caso de la eólica, ya el próximo año iba a bajar 1 centavo. Los precios más competitivos se logran en una licitación. Hoy por hoy, recientemente, Guatemala logró en algunos contratos 3 centavos, mientras nosotros estamos pagando 11. La auditoría de la SJ también recomienda que la aprobación de las adendas de los 18 contratos se haga en horario diurno en el Congreso Nacional, con la discusión uno por uno y la no aprobación del contrato de Sexam con su proyecto Brazabola por ser altamente costoso. Es que están teniendo la información que no tenían antes, ¿verdad? Yo he hablado con diputados y dicen no tenemos información, no conocemos los contratos. Qué bueno que ahora, a partir de hoy, esos contratos están a disposición de la ciudadanía. Los datos obtenidos en la auditoría son de las propias empresas que están renegociando los contratos, asegura la SJ, porque en el Congreso Nacional argumentan que las adendas tienen cláusulas de confidencialidad. Con los datos presentados, los diputados tienen herramientas para tomar la mejor decisión, concluyó la Asociación para una Sociedad Más Justa. Mario Landa, Telenoticias. Buenos días a todos. Ustedes saben que el 7 de mayo de este año, el gerente nacional o el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de Energía, Eric Tejada, llegó al Congreso Nacional de la República con el ministro del Ambiente, con el ministro de la Presidencia, en aquel entonces Rodolfo Pastor de María y Campos, y otras autoridades de la NE, para entregar a ese poder del Estado el primer paquete de adendas derivadas del proceso de renegociación de contratos de generación de energía eléctrica. Esto sucedió, repito, en mayo de este año, el 7 de mayo. Ese primer paquete contempla 18 adendas de contratos renegociados, de los cuales 8 son contratos de generación solar, 5 térmicos, 2 eólicos y 3 de biomasa. Cuando retorne el Congreso a sesiones, se va a debatir esas adendas.
que ha renegociado la estatal eléctrica con estas empresas. No se sabe si el Congreso va a aprobar o no esas adendas. Justamente esa es la expectativa. Un insumo más. Y aunque a usted le parezca trillado este tema, mientras Honduras no solucione, mientras Honduras no mejore la eficiencia y la situación financiera de nuestra empresa nacional de energía eléctrica, usted no se ilusione con que el país puede mejorar también sus finanzas. Así de simple. Es fundamental para el Estado de Honduras corregir esos problemas financieros de la empresa de energía eléctrica. Y esto pasa por reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Si no lo hacemos, el país está condenado a esta situación de precariedad en sus finanzas. De ahí la importancia de la temática. Pues ayer viene la Asociación para una Sociedad Más Justa, tal como lo han visto ustedes ahí en el resumen que presentó Mario Landa, y deja entre la hondureñidad el mensaje: si eso que renegoció con estas empresas eléctricas el ministro Eric Tejada y la gente del gobierno realmente fue una verdadera renegociación que contribuye a la finanza de la NE y repercuta en las finanzas del Estado de Honduras, o simplemente es un espejismo. Yo escuché a Carlos Hernández hace algunos minutos decir que mejor hubiesen dejado vencer esos contratos. Que no es cierto que vamos a tener con esta renegociación un ahorro de 30.000 millones de lempiras, sino que llegará a 12.000 millones de lempiras. Miren qué interesante la temática de hoy. Y partiendo que esto le interesa a usted, porque si sigue la crisis financiera en la NE, sus condiciones de vida no van a cambiar como quisiera. Por eso es que le debe interesar esta temática. Y para abordarla hoy, el gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de Energía, Eric Tejada. Eric, bienvenido. Buenos días, gracias Renato, un placer estar. Lo acompaña Henry Orellana, que es el gerente de contratos de la NE. Henry, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. ¿Y cuánta gente joven tiene usted ahora ahí en la NE? Sí, que siempre que viene acompañado de jóvenes. Tenemos la experiencia también de varios de nuestros gerentes, pero sí hay un proceso de relevo generacional. Sí, él es ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. Egresado de la Autónoma. Egresado de la Autónoma. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos a Kevin Rodríguez, especialista en energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Eric, ¿qué tal? Kevin. Qué gusto, Eric. Un placer tenerlo aquí en el programa. Kevin, perdón. Kevin Rodríguez. No, gracias Renato por la invitación. Es un honor para mí estar siempre en este programa y también honrado de poder estar con el gerente del ENE y con el gerente de contratos. Y un saludo también a todo el pueblo hondureño en esta mañana, que espero que este tema les dé mayor información de un proceso que estoy seguro que no muchos han tenido mayor acceso, no han tenido mayores detalles de qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que va a pasar con la tarifa eléctrica que han estado pagando, que una serie de temas que les han estado complicando y iniciando por mencionar que en este 2024, en estos primeros 6 meses, llevamos aumentos de un 20%. Es decir, que de diciembre a la fecha estamos pagando un lempira más por kilovatio hora y eso también tiene que entrar en esta discusión, ¿verdad? Porque eso se tiene que valorar al momento de hablar de los costos de energía eléctrica que está pagando el pueblo hondureño en este momento. Sí. Ya más adelantito, ya veo que entró aquí al set el periodista y escritor Juan Pablo Carías. ¿Tú sos Juan Pablo? Unos minutos tarde, ¿verdad? Pero yo te entiendo. A las 7 se arman unos congestionamientos aquí en la ciudad enorme. Y Juan Pablo, desde ya hace muchos años, vive en Canadá con su esposa Karen Barahona, que también es periodista, y sus hijos. ¿Recuerdan a Juan Pablo Carías? Juan Pablo fue de los fundadores de TN5 Estelar. Un gran periodista. Y ayer, en Casa Sola, presentó su libro Trío de Lobos. Ayer lo presentó en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Y bueno, ¿saben qué?
A mí me gusta improvisar, es que me acostumbré a la improvisación. Vamos a ver si me ayudan, por favor, antes de que comencemos en materia, porque va a ser un debate interesante que Honduras necesita conocer. Pero vamos a ver. No se compliquen, no se compliquen. Solo me quitan esta mesita, por favor. Se me va a poner de pie don Kevin Rodríguez para sentar a Juan Pablo. Ahí está bien, ahí está bien. Pasa, Juan Pablo. Quisiera presentarte a Kevin Rodríguez, al gerente de la NE, Eric Tejada, y al gerente de contratos también de la NE. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la presentación del libro Trío de Lobos, Juan Pablo? Bueno, muy bonita. Me disculpo primero, realmente para los que vivimos lejos y regresamos, nuestro caos vial es imposible, ¿no? Donde había doblada en U ya no hay. Sí, es cierto. Sí. Donde se podía parquear no se puede. Son esas cosas que uno tiene que ir manejando y que de alguna manera también se reflejan en el libro. La presentación estuvo muy bonita, muy cálida, acompañada por mucha gente y creo que pues estamos tratando de traer con Trío de Lobos no solo una obra literaria, sino también algunos mensajes que contribuyan, que pongan un granito de arena en nuestra cotidianidad. Inclusive tuve la oportunidad de trabajar en Canadá en el ámbito de la energía, entonces no me es extraño la discusión que están teniendo, pero pues en realidad creo que el mensaje fundamental, diría yo, detrás de la obra tiene que ver con la necesidad de consenso, ¿no? Con la necesidad de entendernos entre nosotros, con la necesidad de que muchas veces queremos ir hacia adelante, pero no lo logramos, porque esas ideas siempre están marcadas por un resentimiento muy, muy fuerte. Y si no nos sacamos, si no dejamos de lado esos resentimientos, pues no vamos a poder avanzar. Me has impactado porque vale la pena que lo leamos todos, porque el país necesita en esta coyuntura de amplios consensos. Bueno, tú pasas atento a lo que sucede en Honduras. Trato, sí. Sí, no, que así debe ser. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste? Bueno, estaba durante mucho tiempo tratando de cuajar muchas cosas que he venido escribiendo desde mi infancia, posiblemente. Y luego empezaron a ocurrir ciertas cosas que fueron concatenándose para que pudiera ser realidad este Trío de Lobos. Mi prima Silvia González Carías, publica Renata entre Bactunes, y es un nombre complejo, pero también el libro de Silvia tiene, sin lugar a dudas, un mensaje ahí atrás, conectándose con nuestro mundo autóctono y a la vez llevándonos en una obra que, si se quiere, también es un poco de ciencia ficción. En este libro después viene La muerte de mi padre, en el 2018, Marcos Carías Zapata, que me hace volver a él. También viene la publicación de Trópico, que es un libro de mi abuelo, de Marcos Carías Reyes, y ambos eran personas que trataban insistentemente de servir de puentes, de llamar al consenso entre ideas totalmente distintas. Mi abuelo entre liberales y nacionales, mi padre tratando un poco entre, si se quiere, entre la dicotomía izquierda y derecha, y luego pues siento que después de tantas experiencias que me ha tocado vivir, necesito de alguna manera transmitir. Y el hilo conductor, si se quiere, es la historia de mi hija, que es una historia de valentía, ¿no? Que es una historia de coraje por sobreponerse a una enfermedad que es la que al final nos saca de Honduras, ¿no? No es una historia autobiográfica porque me inspiro en ella, pero mi personaje, Lumina, no es exactamente ella. Y así es como construyo, digamos, creo yo, una obra que trata de innovar, porque hay poesía, hay evidentemente prosa, porque es una novela, pero también hay, si se quiere, reflexión sociocomunicativa, hay reflexión económica, y no dejo
Sin lugar a dudas, pues aquí fue donde me formé, ¿verdad? En Diario Tiempo Primero, Telenoticias. No dejo esa reflexión, si se quiere, digamos, de la actualidad, para tratar de decir algo sobre lo que nos pasa. Mira, un periodista nunca, bueno, tú sos periodista también, pero en el caso mío, a mí me toca preguntarte hoy, nunca debe preguntar sobre un libro que se ha presentado sin antes haber leído el libro, para así preguntar correctamente, pero como tú no me has pasado el libro, yo no lo he leído. Este es el tuyo. Ok, pues imagínate, ahora me toca leerlo, pero antes de leerlo, preguntarle a él. Cuando dice Trío de Lobos, aparte del personaje de Lumina, me imagino que hay otros dos fundamentales aquí. Claro, bueno, se quiere una metáfora entre varios tríos, ¿no? En este libro específico, el trío somos Karen, que también es periodista, mi persona y mi hija, ¿no? Que somos ese trío que está ahí luchando, pero al mismo tiempo hay otros que se concatenan, mis 3 hijas, y al mismo tiempo el libro, porque escribir es una conversación, fue una forma también de quedarme aquí, de no irme, y es una conversación con mi padre y es una conversación con mi abuelo, ¿no? Es una conversación que trata de construir cosas y al mismo tiempo se trata, pues, del hecho de que son 3 libros, ¿no? Que es este primer libro que estamos hoy entregando y luego 2 más que vienen después. En realidad los 3 fueron construidos al mismo tiempo, ya están hechos, pero como trataban de ámbitos distintos, entrelazados sí, pero diferenciados entre ellos, pues la editorial dijo mejor saquémoslos separados. Entonces sí, el trío inicial de este libro es ese. Es una historia que esperamos inspire, que también muestra de alguna manera en sus inicios, pues la pobreza que tenemos en nuestro sistema de salud, las miserias que hay en nuestro sistema de salud, que es importante tratar de forzarnos. Ahorita, gracias a la Fundación de Niños con Cáncer, se han logrado avances increíbles, ¿no? Yo cuando visito la sala de oncología del Hospital Escuela, wow, ¿no? Es decir, no fue nada como eso a lo que vinimos con mi hija aquí, porque el cáncer, es decir, mi hija tenía un tumor cerebral y no era canceroso, pero igual cualquier cosa en el cerebro es terrible, ¿no? De riesgo. Exacto, y el asunto es que en este tema, cuando se trata de niños, el asunto es bien democrático, ¿no? Es decir, donde están los mejores es en el Hospital Escuela y del que tiene más plata al que menos, tiene que ir ahí. Pero esto nos habla un poco de una excepción, por así decirlo, ¿no? Porque el resto de nuestro sistema de salud es clasista, ¿no? Y de alguna manera el libro también reflexiona sobre estas divisiones que uno en aquellos lares de allá no los mira tanto, ¿no? Es decir, allá en Canadá se construyó una nación entre los peores enemigos, los ingleses y los franceses. No hay personas que se odien más en la vida. Todos los chistes de los ingleses sobre franceses y viceversa. Y eso no crean que ha terminado. Allá no es realmente una nación bilingüe, es decir, parejas franco, anglo no son un montón. Hay todavía una división y uno la palpa en las luchas entre las lenguas en las distintas ciudades, pero aún así construyeron una ciudad y se pusieron un país. Y se pusieron de acuerdo en las cosas fundamentales, claro, en la moneda, en el ejército. Y yo quiero decir, aquí no nos podemos poner, y ellos con un idioma distinto, una religión distinta, y un contexto cultural diferente, y se pusieron de acuerdo. Y aquí tenemos la misma religión, el mismo idioma, mayoritariamente, porque también tenemos nuestras minorías que debemos de incluir, y no logramos ponernos de acuerdo en nada. Y cuando digo aquí, no solo es Honduras, es Centroamérica. Sí, porque soy un federalista aquí y allá, porque allá también la federación a veces se amenaza con el separatismo. Y muchas veces, así como en energía eléctrica, la interconexión centroamericana vino desde hace mucho tiempo a solucionar una gran cantidad de problemas y dio al sistema eléctrico una base en la cual sustentarse, y estoy seguro ellos lo pueden explicar mejor. Nos saca de problemas muchas veces. Así podría funcionar para casi todo. Pero sin embargo, ¿quién se acuerda de la Federación? ¿Quién se acuerda de Centroamérica? Y no ese sentido idílico del héroe epónimo Morazán que solemos poner en... No, la Federación es pragmática, es decir, reponerse
de acuerdo en cosas en las cuales podemos ponernos de acuerdo e ir adelante con ellas. Pero normalmente Centroamérica no es, y no solo aquí, también en los demás países está pasando exactamente lo mismo porque hay una tendencia nacionalista que es extremadamente fuerte. Bueno, siempre ilustrado Juan Pablo Carías, siempre ilustrado Juan, que ha seguido estudiando en Canadá. Estaba leyendo un artículo de Óscar Estrada en Contracorriente. Aprovechas el tiempo, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Sí, pues la verdad que me impongo estos retos a mí mismo también para tratar de crecer como ser humano y actualmente estoy cursando un doctorado en literatura en la Universidad de Montreal, en opción estudios hispánicos, y antes de eso pues hice una maestría en mercadeo digital, ¿no? Un poco por eso el entorno, digamos, digital, el entorno tecnológico no me es extraño. Y por ahí, pues, también me he relacionado con el mundo de la energía. Un gran hondureño, hijo de una señora que ustedes recuerdan, de la historiadora María de los Ángeles Chaverri, que murió en el 2019 y que fue fundadora de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y maestra de generaciones. María de los Ángeles Chaverri, y del escritor Marcos Carías Zapata. Así que tienen... Sí, gracias por recordármela porque también me está jalando la pata a mi madre. Y aquí te la tengo en fotografía también, ¿eh? Sí, eso es cuando le dieron un reconocimiento. Y aquí, aquí está la fotografía de la madre de Juan Pablo Carías, la señora Chaverri, y de don Marcos Carías Zapata. Sí. No tenías por qué salir diferente. No tenías por qué salir diferente. Qué bien, y qué bien que canalices el legado de ellos dos, de la señora Chaverri y del señor Carías Zapata. Bueno, pues me agrada y te digo que este libro hay que devorarlo lo más rápido. ¿Cuántos ejemplares en esta primera edición? Fíjate que el negocio editorial ha cambiado muchísimo y ahora es contrapedido. Es decir, sí, es decir, es una de las cosas. Yo me acuerdo de mi papá cuando salía con su cajita de libros y eran a veces 500, a veces 1000. Y es también una invitación a la lectura porque ahora las ediciones van bajando y ahora se sacan muy cada poco vez porque hay menos nadie lee. lectores. Pero en Amazon usted lo puede comprar, solo pone Trío de Lobos en el buscador, también va a estar en Metromedia eventualmente. Pero sí es contrapedido, es decir, es dependiendo de la cantidad de solicitudes que hay y se imprime así. Es decir, es una cosa sorprendente cómo el negocio editorial ha evolucionado. Si usted está en España y lo compra allá, de repente lo recibe impreso en España. En Canadá yo lo recibo impreso en Canadá. Y en Estados Unidos, por supuesto, impresos en Estados Unidos. Muy bien, Juan Pablo, te deseo éxito, saludes a tu esposa Karen Barahona y a tus hijos. ¿Cuándo te regresas? La próxima semana. La próxima semana. Sí. Mi esposa me dice que nos vamos a ver el domingo en la noche. Claro que sí. Pero si es preferible a las 12, así pasamos más tiempo, un almuercito. Claro. Siempre es un placer y felicidades un buen jugo de mango. Felicidades por estar siempre al pie de la bandera, ¿no? Y a los que están aquí, a los que continúan aquí, porque muy fácil para el que se va a decir y esto, bueno, los que nos tuvimos que ir por condiciones, pero los que han continuado luchando en Honduras y en Centroamérica por tratar de mantener algo que cada día se vuelve casi tan caótico como nuestro tráfico. Sí, aquí ¿no? es el mensaje que me deja en este libro Juan Pablo para Renato, por aquellos tiempos de batalla en los que luchamos juntos en estas arenas del tiempo. Feliz y que continúes al pie de la bandera con inmenso cariño y aprecio, Juan Pablo Carías. Éxito, Juanpi, como te dice Karen, mi Juanpi. Éxitos. Bueno, muchas gracias, y espero que sea un éxito el libro. Y tiene que serlo. Y tiene que serlo. Tiene que serlo. Muy bien. Bueno, si quieres quedarte, no, recuerda los viejos esperando tiempos. que cerraran la toma para irme, pero... Como todo periodista, educado, ilustrado y educado. Estaba esperando que cerraran la toma, pero me voy a... Bueno, muchas gracias. Ya te dije que a mí me gusta la improvisación. Me acuerdo, sí. Ok. Bueno, qué bien, ¿verdad? No todos en Honduras viven y escriben un libro. La mayor parte morimos sin haber escrito absolutamente nada. Y además del linaje de escritores, efectivamente. Sí. ¿No? Marco Carías Zapata, Claro. y Marco Carías. Lo recuerdas, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, grandes escritores, sin duda.
Sí, y la madre de él también, sí fue fundadora de una unidad académica en nuestra universidad. Hemos perdido el hábito de la lectura. Yo le digo a mis compañeros periodistas, a manera de reflexión todos los días, yo no entiendo, les digo, no entiendo a un periodista que no lee. Le puedo tolerar a cualquier otra persona, no mucho, que no lea, pero no a un periodista. Y con las herramientas que tenemos los periodistas ahora. Antes tener una enciclopedia en nuestras escuelas en los 60, no existían. Era un privilegio. Y nuestros padres, ¿sabes qué? Deberían tener muchos recursos para comprarte una enciclopedia. Yo recuerdo en los 60 que llegaban de vez en cuando al pueblo 400, 500 lempiras. ¿Y sabes lo que era 500 lempiras en esos tiempos para una familia de escasos recursos? Era un platal. Y ahora, con tantos buscadores, tantos libros en el internet, tanta buena lectura en el internet, y no leer es inaudito. Es inaudito. ¿Sabes qué? Yo tuve el privilegio de ser alumno de don Ventura Ramos. Imagínate de quién estoy hablando, de Ventura Ramos. Muchachos, dice, lean, aunque sea vanidades, dice. Aunque sea revista Hola, así quedaba el viejito en nuestras clases. Pero lean, por favor, acostúmbrense a leer. No entiendo, algunos, no todos, ¿verdad? Porque siempre periodistas que saben que el éxito de un comunicador está en la lectura, en el conocimiento. No entiendo cómo no meterse a una computadora. Y ahora puedes leer periódicos de Israel, de Gaza, de Egipto, con traductores. Es increíble todas las herramientas que tenemos para ilustrarnos en estos tiempos. Conocer la visión a través de los medios de los judíos, de los palestinos, de los rusos, de los ucranianos. Pero bien, ya me alargué yo, el tema es otro. Los invito a que lean este libro de Juan Pablo Carías Chaverri, Trío de Lobos, Adrián Lumina y a la asesina de poemas. Estamos preparados entonces para un intenso debate. Las adendas, una verdadera renegociación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, o es puro espejismo. ¿En qué vamos a quedar? Vamos a tener un debate muy civilizado, sin descalificaciones, pero para ilustrarnos mejor realmente sobre los alcances de estas adendas. Gracias a las personas que han opinado en base al tema de hoy, las adendas, renegociación o espejismo. Tenemos algunos mensajes, Ismael Ochoa ha compartido. Cada gobierno considera que con estar cambiando gerentes, los problemas neurálgicos de la NE se van a resolver. Primero eliminemos la corrupción, luego voluntad política para inversión y después colocar gente de experiencia en las decisiones claves de los problemas energéticos. Renegociar contratos mediante adendas permite corregir errores o malentendidos iniciales sin necesidad de recurrir a litigios costosos y prolongados. Gaby Martínez comparte, permite a las partes mantener la viabilidad y el éxito a largo plazo de un acuerdo al adaptarse a circunstancias cambiantes. Comparten los televidentes. Usted también puede opinar, recuerde hacerlo a través de nuestra cuenta en X y también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Don Kevin Rodríguez, resúmame por qué la ASJ, después de este estudio, concluye que estas adendas que tienen que ser aprobadas en el Congreso de la República son más espejismo que beneficios para el Estado de Honduras. Por favor. Sí, no, con todo gusto, Renato. Aquí, bueno, voy a utilizar las palabras que ya mencionaba Juan Pablo como escritor y decir que lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer como ASJ es poder construir una mejor sociedad en la que la población pueda contar con información de lo que está sucediendo.
Justamente hace algunos minutos me escribían algunos diputados y me decían, ustedes me pueden compartir los contratos. Entonces nosotros les estamos compartiendo un enlace que presentamos el día de ayer, en el cual usted puede entrar a la página de ASJ, buscar contratos, y ahí están los 18 contratos originales que están en el proceso de renegociación en este momento. Entonces, de ahí surge ya la preocupación, pues que los diputados del Congreso Nacional no tienen los contratos originales, tampoco tienen las adendas firmadas, es decir, se les ha compartido un borrador de ley, que es un documento, pero no trae las adendas como tal ya firmadas entre las empresas. Entonces, eso es preocupante, Renato, porque estamos hablando que las personas que van a ir a votar, que van a ir a decidir en el Congreso Nacional, no cuentan con la información, y por eso nosotros hicimos un gran esfuerzo con el equipo de ASJ para poder crear esta plataforma que no solamente tiene estos contratos, sino que también tiene algunos análisis que le van a permitir a los diputados poder ver uno por uno el impacto en la tarifa de estas rebajas que se están anunciando por parte del ENE. Pero aquí realmente, más allá de si va a bajar un 0.3%, le va a bajar a usted 3 lempiras, 5 lempiras en algunas de las tecnologías, porque eso es lo que está sucediendo, Renato. Cuando nosotros vemos el impacto de la renegociación de los proyectos solares, en su casa, si usted está pagando 1.500 lempiras, usted va a recibir una rebaja de 4 lempiras. Entonces usted me dice si eso es una rebaja, realmente es un espejismo, pero más allá el nombre lo hemos puesto porque aquí la pregunta que surge es si la ley de energía que aprobó el mismo gobierno le establecía un plazo de 60 días al ENE, es decir, 2 meses, para renegociar contratos, ¿por qué tardaron casi 2 años? 22 meses se tardaron en enviar estas adendas al Congreso Nacional en un paquete. Entonces, cuando nosotros vemos, inicialmente la ley dice, usted tiene que renegociar contratos que están operando, es decir, esas plantas térmicas renovables que están operando, que tienen un precio de 10, bájelo a 9. Eso es lo que decía la ley. Sin embargo, la ENE se tardó casi 2 años en enviar esto e incluye dentro de este paquete de contratos un contrato que no estaba operando, que tenía ya 14 años, que nunca entró en operación. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Será que con esto de decirnos que iba a haber una rebaja, con este espejismo, por atrás se estaba enviando al Congreso Nacional un contrato que finalmente ya está incidiendo en la tarifa? Ese aumento que yo les mencionaba del 15% que recibimos hace poco, y que sumado a lo que ya había aumentado en el trimestre anterior, nos lleva a un 20% de aumentos en este año, Renato. O sea, el kilovatio hora ha aumentado en su costo 20%, ya lleva dentro de esos costos esta planta que está operando en Villanueva y que nosotros advertimos va a incrementar el costo de la tarifa porque se está operando con diésel, se está operando con el combustible más caro de todos, y finalmente también decirlo, y aquí la pregunta al ministro. Inicialmente la ley se aprueba para que se renegocien estos contratos, 60 días para enviarlo al Congreso Nacional, que se baje la tarifa en 2022. Desde aquel momento se tuvo que dar el beneficio, pero el ministro dijo en su momento que no era necesario enviarlos al Congreso Nacional porque ya estaban aprobados por junta directiva. Finalmente los terminaron enviando al Congreso Nacional. Entonces, son todas esas preguntas que nos dejan la duda de por qué ha sido tan opaco este proceso, y más allá de eso, sí me gustaría que más adelante podamos mostrar también el oficio de muchos que se han enviado a las instituciones de gobierno, en los cuales la respuesta ha sido no les podemos compartir la información de estos contratos porque tienen cláusulas de confidencialidad. Mire qué interesante, Renato, cuando estos contratos se aprobaron en su origen, se publicaban en la Gaceta, o sea que si usted iba a la Gaceta los podía comprar, o a veces los podía sacar de la Gaceta en digital. Entonces estos contratos eran públicos desde un inicio. Entonces ahora venir a argumentar que tienen cláusulas de confidencialidad cuando en su origen eran públicos, realmente no hace sentido, no tiene sentido realmente por qué se está manejando con esa opacidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué esperar casi 2 años para enviar estos contratos al Congreso Nacional? ¿Será porque se estaba esperando para enviar este último contrato dentro de ese paquete? Esa es la pregunta que realmente a quien le corresponde responderla es a las autoridades. Bueno, lo escuchamos, señor gerente de la ANE. Sí, bueno, decir lo primero que es evidente las motivaciones políticas de ASJ. ASJ se reviste con una falsa máscara de neutralidad de sociedad civil, pero es un tanque político. Ayer, en la presentación de ASJ, estuvo Marco Omidense, mejor conocido en los pasillos políticos como el contador de la mafia, porque fue ministro de Finanzas de Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico en Nueva York. Y la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Liberal, que yo exhortaría a la abogada
si tiene ética, a que se abstenga totalmente de votar en este proceso porque ella ha sido representante legal de generadores. La idea central de ASJ es que hubo opacidad en el proceso. Jamás ha habido tanta transparencia en un proceso de renegociación y de discusión de adendas de contratos en el Congreso Nacional. Nosotros hicimos un proceso de socialización con las bancadas del Partido Nacional, del Partido Liberal, de PCH, llegaron las asociaciones de generadores, la AER, que es la Asociación de Generadores Renovables, la APE, que es la Asociación de Productores de Energía Eléctrica, el COEP, el CIMEC, la UNA, o sea, la Universidad Autónoma, y las adendas desde hace más de un mes son de dominio público, por eso les llegaron a ellos, o sea, esas adendas han circulado por todos lados y jamás se había tenido tanta transparencia en el manejo de contratos de energía, ¿no? Otro punto importante, la misma ASJ en su informe reconoce el ahorro anual de 3.458 millones de lempiras producto de esta renegociación y en los escenarios que plantea ASJ reconoce en el escenario de 17 adendas aprobadas que hay un impacto en reducción de tarifa del 7.47%. Si usted considera los 18 contratos, eso se incrementa a 13% y el impacto en reducción de tarifa es sostenido durante los 15 o 20 años de duración del contrato, ¿no? Entonces, si usted analiza el informe, es más un ataque político, como es la costumbre de ASJ, uno por su maridaje con Juan Orlando, dos por quienes financian a ASJ. Kevin, por ejemplo, viene de los generadores privados, viene de la APE y evidentemente no hay un rigor científico que permita hacer un análisis objetivo. La politización del tema queda clara cuando sale con dos diputados opositores que tienen nexos al sector energía y es imposible ahí, eso desde ahí deslegitima totalmente el informe de ASJ que es tendencioso, pero que reconoce los ahorros en la renegociación y reconoce el impacto en tarifa y además valida las corridas financieras que hizo la ENE. ¿Por qué nos tardamos 2 años? Porque había que conciliar la deuda. O sea, la ENE no tenía, como parte de su proceso de destrucción y privatización que hubo en 12 años, 7 meses, no tenía ni siquiera bien calculados los intereses y los generadores tenían unos intereses, la ENE tenía otros y había que hacer una conciliación de la deuda. Ese proceso de conciliación de la deuda fue bastante largo, riguroso y hay que hacer cálculo por cálculo porque las fórmulas de los contratos son complejas y eso hay que sentarse y por eso tomó el tiempo, ¿no? Este es valorado por la población como uno de los éxitos más importantes del gobierno y está claro, el mismo informe de ASJ valida el ahorro de 3.458 millones de lempiras al año y además el impacto en tarifa. Es importante poder conocer y que la población tenga información. Bueno, primero gracias por reconocer que nuestros datos pues están validando algo que nosotros siempre hemos hecho de manera objetiva, es decir, hacer unos análisis con datos, con números, dato mata relato, pero aquí la pregunta es, si ustedes ya tenían esta negociación en el 2022, ¿por qué se han tardado 2 años en enviarla? Porque aquí es friendo y comiendo. Si yo ya tengo un contrato que lo renegocié en el 2022, ¿por qué no le envío al Congreso Nacional para poder recibir la rebaja? Porque como usted bien ha dicho, han ido uno por uno, pero la pregunta es, ¿cuándo se renegociaron esos contratos? Nosotros en noviembre del 2022 se firmaron memorándum de entendimiento y la primera etapa de la renegociación al Congreso Nacional. La primera etapa de la renegociación fue negociar la bajada en precio. Eso era lo fundamental. Eso se firmó el MOU. Es muy importante. Y después se entró a la conciliación de la deuda. Es cuánto, porque los generadores siempre están cobrando los 3 centavos, ¿no? O sea, uno de los argumentos tendenciosos del informe de SJ es no reconocer los 3 centavos porque dice, no es que el ENE nunca lo ha pagado. Esos 3 centavos que fue
el incentivo espurio, aprobado en un madrugón en agosto del 2013, que es el decreto 138-2013, esos 3 centavos los cobran después o los piden en demandas. Las demandas que están en CIADI internacionalmente cuentan esos 3 centavos. Las demandas que van al centro de conciliación, a la Cámara de Arbitraje, acá en Honduras, también cuentan esos 3 centavos. Se ha cobrado en tarifa Entonces, esos 3 claro centavos, que el ahorro para nosotros es fundamental para el Estado cortar de tajo, no reconocer esos 3 centavos y cortar de tajo con ese incentivo. ¿Se han cobrado esos 3 centavos? Lo cobran en las facturas y eso da pie a demanda. Da pie a demanda. Eso es una contingencia por demanda. Claro que es válido, claro que es válido. Pero no, yo no digo que no es válido. Yo lo que digo es que se han cobrado. Lo cobran en facturas. Entonces, vamos a decir algo interesante aquí. Cuando uno revisa los datos de la CRE, lo que se le está cobrando al pueblo hondureño, lo que ha estado pagando durante todos estos años es 15 centavos, es decir, el valor que estaba sin el incentivo. Nuestro análisis, y que lo hemos dicho, es porque es el impacto en tarifa. Entonces, ustedes le están diciendo a la población que le va a bajar en 30.000 millones de lempiras, pero si eso nunca se pagó, ¿cómo va a bajar? De ahí el ahorro, estamos hablando del ahorro. El ahorro. Ministro, permítame, yo le di su tiempo. Entonces, nosotros entramos en el detalle de los contratos que no estaban operando, que se están hablando que son 17.000 millones de lempiras de ahorros y nunca se cobraron. Entonces, ¿cómo pueden ser ahorro y cómo le van a bajar a usted en el recibo de su casa? Pero es importante también poder, y aquí tenemos también el oficio de la respuesta que nos dio la ENE, porque usted dice que ha sido lo más transparente posible, pero la ENE también nos negó, y lleva firma suya, nos negó compartirnos estos contratos, estas adendas, al igual que lo hizo el Congreso Nacional. Entonces es importante que podamos leer esos oficios en unos minutos. Las adendas son públicas, pero más allá de eso, lo importante aquí de mencionar es por qué se tardaron tanto tiempo. Y usted mencionó qué es conciliación, la frase conciliación. ¿Qué es conciliación y cuándo se pagó esa conciliación? La conciliación de deuda es que nos pongamos de acuerdo cuánto es la deuda. Es lo que se le debe al generador. Los generadores también contaban en las facturas los 3 centavos. ¿Cuándo se pagó esa deuda? ¿Cuándo se le debe? Nosotros pagamos en diciembre del 2022, se pagó el 70% de la deuda, que era parte de los acuerdos. ¿Sí o no? Los contratos renegociados, déjeme terminar. ¿Sí o no? 8.500 millones de Vamos a ver, déjense hablar para que comprendamos todo, porque el tema no es muy fácil. Más de 5.500 millones de lempiras, que era parte de los acuerdos para la renegociación. O sea, la ENE, esta administración está pagando mucho mejor y mucho más que todo lo que hizo la narcodictadura durante 12 años, 7 meses, y eso no lo va a decir a SJ porque sus motivaciones son políticas. Por eso llevó diputados a su presentación ayer. Bueno, es importante, ya le voy a aclarar ese tema de por qué están los diputados en el evento. Sí, aclarémoslo después, estamos en lo técnico en este momento. De esto, lo técnico, Renato, es el hecho de que acaba de decir el ministro aquí ante cámaras que se pagó la deuda que se tenía con los generadores en diciembre del 2022. Se pagó Cuando una parte. uno lee las adendas, uno ve que el acuerdo era básicamente este. El generador le decía, yo me bajo el precio si usted me paga lo que me debe. Entonces, la ENE pagó en diciembre del 2022, pero las adendas nunca se enviaron al Congreso Nacional hasta hace un mes. Entonces, esa rebaja no se puede, pero ¿cómo la pagaron en diciembre si se estaba conciliando? Sí, lo que se pagó, ¿qué es lo que se pagó en diciembre entonces? Le está conciliando los intereses. Entonces, ¿qué es lo que pagaron en diciembre? La conciliación. Se paga lo que es compra de potencia y energía, eso no hay problema con eso. Aquí es un tema que si ni las mismas autoridades tienen claridad de qué es lo que se pagó, porque se entendió aquí es que se pagó el 70% lo que no tienen claridad ustedes de la deuda, entonces, ¿por qué no se enviaron los contratos al Congreso Nacional? Es que la pregunta aquí, ministro, es... Reconoce ahí el informe que bajaron 7.47%. No sé si vamos por turnos, o cómo hacemos, pero aquí el tema es que el trato era, yo generador me bajo en precio si me paga la deuda. La ENE pagó la deuda y le correspondía a la ENE mandar esos contratos al Congreso. Entonces, si esto se hizo en el 2022, ¿por qué estamos en 2024 y no se habían enviado todos estos contratos que se fueron pagando, como decía anteriormente, friendo y comiendo? Porque ahí se hubiera obtenido el ahorro. ¿Cuánto se está cobrando de esas plantas que se les dio ya su pago? ¿Cuánto han estado cobrando en tarifa? El precio original de su contrato. La rebaja no se ha hecho efectiva, ¿o me equivoco? Hasta que se apruebe la adenda en el Congreso. Hasta que se apruebe la adenda en el Congreso, es correcto. Entonces, viene el ENE, paga en diciembre del 2022 la deuda, la conciliación, y el generador dice, ok, yo me voy a bajar el precio, mande las adendas al Congreso. ¿Por qué no mandó las adendas en diciembre del 2000? Ya estaban tarde, ya estaban 5 meses tarde, pero ¿por qué no las envió al Congreso Nacional en diciembre del 2022?
porque estamos en 2024 y hasta después de nuestro informe mandan estas 18 adendas. ¿Y por qué mandan dentro de ese paquete de adendas? Porque usted bien mencionó, una deuda con generadores porque era energía que se generó, la gran crítica es el tiempo que se estuvo y reconocen el ahorro. cobrando, pero que el ENE no había pagado. Entonces, dentro de esa conciliación estaba el contrato de Abrazabola. O sea, la gran crítica... ¿A Abrazabola se le debía dinero? No, claro que no. Si entonces, ¿por qué va en el paquete de 18 adendas? En 30 de abril. ¿Por qué va en el paquete de 18 adendas? Porque nosotros hicimos un escrutinio de 115 contratos. Unos que no estaban en operación comercial. ¿Estaban en operación comercial Abrazabola en 2022? No, claro que no. Bueno. O sea, hicimos el escrutinio de 115 contratos. Había unos que estaban en operación comercial y otros que no. Recibimos 5 propuestas de contratos que no estaban en operación comercial y se escogieron 2 que la razón, el criterio para escogerlo, o sea, para que entraran en la renegociación, era el beneficio en la rebaja. Ese es el criterio. Generar Entonces, con diésel ASJ lo que está diciendo... a 30 centavos es beneficio. Ya lo dejé hablar, déjeme hablar. La gran crítica que plantea ASJ es el tiempo, reconoce los ahorros y prácticamente lo que hizo ayer fue un show político con diputados de la oposición vinculados a intereses oscuros en el sector energía y que han representado a generadores. Ese es el gran espejismo que hizo ASJ por deslegitimar un proceso que ellos mismos reconocen va a ser beneficioso para el pueblo hondureño porque va a haber rebaja en tarifa. Es más, le voy a reconocer algo más. Si en el 2022 se hubieran enviado estos contratos al Congreso Nacional, la rebaja hubiera sido mayor, nuestro cálculo hubiese sido mayor y el impacto que usted hubiese recibido en su casa hubiese sido mayor. ¿Por qué no va a ser tanto la rebaja que se va a dar, considerando que lo aumentaron 20, ahora le van a bajar 6? Gracias. O sea, entonces, aquí el tema es que como no se envió en tiempo y forma al Congreso Nacional, la rebaja que se va a recibir ahora es mucho menor. Entonces, aquí la pregunta es, si habían pagado la deuda a los generadores en diciembre del 2022, si habían acordado, ¿por qué tardar 22 meses en enviar estas adendas al Congreso Nacional? Y como ya decía el propio ministro, ¿por qué se tardó la ENE en esos meses? ¿Tú tienes alguna sospecha de lo que llamas tardanza? Es la tardanza, es que realmente aquí... ¿Y cuál es la sospecha que tiene ASJ, Kevin? Bueno, no es una sospecha, es lo que decía la ley. La ley, Renato, claramente dice, la ENE tiene 60 días para renegociar contratos. No fuimos nosotros, no fue usted, fue el gobierno y fue la ENE que se autopuso a ese plazo. Incumplió, porque en julio todavía no había nada. En octubre se firman unos memorándums con las empresas. El ministro acaba de decir que se les pagó en diciembre. Entonces, ¿por qué? Si en diciembre del 2022 ya se había finalizado eso, no mandan esas adendas de 2 contratos, 3 contratos, lo que hubiera sido, ¿por qué no las enviaron al Congreso Nacional para que se aprobaran y el generador se rebajara? Porque lo que está ocurriendo ahorita es que le voy a dar un ejemplo. Si una planta estaba cobrando a 15 y renegoció bajarse a 11 en el 2022, la ENE le tenía que pagar la deuda y el generador se va a bajar de 15 a 11 cuando lo envíen al Congreso y lo aprueben. Pero todo este tiempo que ha pasado, la planta sigue cobrando 15, no es culpa de la empresa, es porque el ENE no mandó las adendas. La empresa ha seguido cobrando 15. No estuvo parado el Congreso. ¿Cuánto tiempo estuvo parado el Congreso? Pero ustedes eso le evitaba que enviaran las adendas. Ustedes son diputados que estaban en parálisis. Ustedes perfectamente pudieron enviar las adendas. Y hubo una etapa de conciliación de intereses. O sea, lo importante ahora es que se están enviando las adendas, que ya se enviaron, que hay un proceso de socialización que es transparente, el más transparente en la historia de Honduras, y que el ataque de ASJ es político, se reviste de falsa neutralidad y tiene motivaciones políticas y lo demuestra con diputados de la oposición. Ustedes mismos reconocen ahí en su informe tendencioso las rebajas y el impacto en tarifa. Henry Orellana. Sí, bien. Me gustaría ampliar un poco de lo que se estaba mencionando anteriormente, no sé si me ayuda el equipo técnico en la diapositiva número 5 para poder ahondar un poco más en lo que está mencionando por parte de la SJ. No sé si me apoyan para podérsela mostrar justamente a la población en general y poderles explicar un poco de estos diferentes componentes. Tú comienzas que ya salen las gráficas. En lo que se menciona como tal, vale la pena hacer varias aclaraciones, primeramente. Creo que Renato es del conocimiento de todos y de la población en general las situaciones que se dan dentro de estos procesos de negociación. Porque hay que considerar un parámetro inicial y que se debe tener claro acá. Y es que los contratos digamos, actualmente vigentes son contratos que fueron acuerdos entre las partes. Es un contrato que fue aprobado por el Congreso Nacional y por lo tanto es un compromiso entre las partes, un compromiso con la empresa generadora. Entonces, ¿qué significa esto, Renato? Y que tiene que tener claro la población en general.
de que el incumplimiento a estos compromisos como tal generan, digamos, repercusiones legales para el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el no pago de la deuda, el no pago de los intereses asociados al contrato, van a repercutir después en procesos arbitrales y en demandas internacionales a través del CIADE. Entonces, el hecho de decir o de atacar, pagar la deuda o llegar a una conciliación, una negociación de intereses, es en realidad en beneficio de la población, ya que día a día van sumando. Y personalmente, como bien lo mencionaba Kevin, dice Kevin, no se ha cobrado. Kevin, me extraña, al menos entiendo que es por la parte de economía, yo soy ingeniero y me gusta mantenerme dentro de la ingeniería, pero se ha cobrado. O sea, la población no ha pagado los 3 centavos, pero a diario llegan a nuestras oficinas, llegan resmas de cobros asociados a esos 3 centavos. Entonces, para mostrarle un poco a la población con respecto a los componentes, y justamente por eso hacíamos la aclaración, porque hay diferentes componentes de ahorro dentro de la renegociación. Tenemos componentes del servicio que se ofrece directamente, que sería energía y potencia, y tenemos reducciones por incentivos. En el 70-2007 existía un incentivo a las renovables en el cual se le daba un 10% de precio porque era una tecnología que venía iniciando en ese momento o no era tan accesible como es hoy en día. Luego, en el 138-2013, se hace un cambio radical, donde se le da un pago por potencia, por una disponibilidad a la energía solar, y lo plantearé, lo conocemos todos, la necesidad de la energía en la noche. ¿Cuándo vence el pago por potencia? No sé si me permites finalizar, Consulta. yo creo que respeté tu ¿Cuándo participación. vence el pago por potencia? ¿Disculpa? ¿Cuándo vence el pago por potencia? El pago por potencia vence después del 10º año. O sea, el Entonces, otro año. ¿ah? El otro no año. necesariamente, depende del inicio de operación comercial. Entonces, yo te pediré... empezaron en 2015, Kevin, solares. ¿Cuándo respete, termina el respete pago tu por participación y yo te pido todo el respeto y esa es la oposición que tenemos. Entonces, no nos deja hablar. No somos oposición, yo le aclaro. Entonces, pues se comportan como tal. Entonces, bien, para poder continuar, Renato, ahí, a pesar de la interrupción, en el 138 se da un pago por potencia. Un pago a solares por generar de noche y no generaban, por así decirlo, y 3 centavos por kilowatt hora. Y dice Kevin, ok, eso no se ha pagado por la estatal eléctrica. Pero ¿sabes qué es lo curioso, Renato? Eran 3 centavos base. Eso se iba indexando con la inflación anual. Y sumado a eso, en las facturas, en los cobros que llegan a diario y que llegan a diario al ENE, vienen reflejados esos 3 centavos e intereses sobre esos 3 centavos. O sea que estamos hablando que mínimo eran 3 centavos y en segundo, los intereses asociados a los mismos. Entonces, el hecho de decir que llegar a una conciliación por el tema de los 3 centavos y no pagar los 3 centavos y sus intereses asociados no es un ahorro para la estatal. ¿Quiénes pagamos? ¿O de dónde vendrían los fondos para esas demandas internacionales? Sí, ahí lo tendencioso también es el tema del reseteo. Ustedes en sus gráficas obvian el segundo reseteo. Exactamente. Y también eso provoca que sus cálculos sean menores, ¿no? O sea, todas las gráficas que presenta ASJ son tendenciosas y con cálculos algunos mal hechos, ¿no? Por ejemplo, una de las premisas que hacen ustedes, que francamente, qué pena que presenten eso públicamente, es que digan que todo el contrato es en diésel, el de Brazabola. Claro, si es una fase de arrendamiento de 9 meses y después es gas natural a 14 centavos y a 13 centavos, que eso sería, bueno, tú traes una gráfica muy buena en ese sentido. Entonces es manipulación, ¿Cuánto cuesta el es costo de manipulación, Brazabola? es manipulación perversa. ¿Cuánto está costando el kilovatio de Brazabola hoy? ¿Cuánto está costando? Es una fase de arrendamiento. Pero cuesta lo que nosotros dijimos. El de Brazabola es una fase de arrendamiento. No cuesta lo que nosotros dijimos. ¿Cuánto dijeron ustedes? 33 centavos de dólar el kilovatio hora. No cuesta eso. De Brazabola. Es más bajo el arrendamiento de Brazabola de la licitación adjudicada en Costa Rica de arrendamiento. Estamos en Honduras, yo no estoy en Costa Rica. Aquí la pregunta es... Y no comparan el ustedes el dato que en todo nosotros el informe con mostramos, Centroamérica. ¿es correcto o es falso? Otra ¿El cosa, dato que nosotros mostramos es correcto o es falso? déjeme, otra cosa. Respóndele a esa pregunta, por favor, Eric. Otra cosa. No se preocupe, es que aquí pueden venir 4 contra 1, no hay problema. Aquí dato mata relato. Y la verdad es que el costo de la planta de Brazabola, y que lo ha reconocido los mismos informes de la CRE, es que es 33 centavos el kilovatio hora. Lo dice el informe. ¿Por qué a usted en la casa le aumentó 15% este trimestre la tarifa eléctrica? Porque dentro de los costos del ENE van los arrendamientos, ¿sí o no?
van los arrendamientos. No tiene que ver. Bueno, yo no con estoy el mintiendo. verano. Entonces, Claro aquí que el van los tema es, arrendamientos, claro que van aquí los- el tema es claro que se van está los hablando de que nosotros estamos arrendamientos, todos los falseando arrendamientos esos datos, que se han estamos metido. mintiendo con Sí, esa información. Pero ¿por qué incrementa? No. Pero a ¿Por qué ustedes incrementa lo la que les tarifa? molesta ¿Por qué incrementa es- la tarifa? A ustedes lo ¿Por que qué les incrementa la molesta tarifa? es... Vamos a ver, ¿por qué incrementa la tarifa? ¿Por Sí, qué incrementa? explíquelo usted. No, dígalo, explíquelo usted. Explíquelo usted. Porque los costos, cuando hay escasez de energía, que es el caso del verano, se incrementa el precio en el mercado de oportunidad. ¿Quién ocasiona esa escasez? El mercado de oportunidad, la escasez viene de que no se ha hecho una licitación desde hace ¿Quién 5 detuvo la años. licitación? No la hizo el gobierno anterior. ¿Quién? Desde el 2016, despacho ¿Quién estaba anuló la pidiendo- licitación en 2021? En 2022. En junio de 2022, ¿qué institución le No, manda en una 2000, nota a la CRE y porque le dice estaba- anule la porque licitación? estaba mala, porque eran 450 megas y ocupamos 1500. Esa es la licitación que vamos a sacar. Estaba mala porque nunca se hizo bien. Nosotros tuvimos que reconfigurar todo ese Bueno, equipo, la formar a anularon. la gente, mandarla a La Argentina, palabra mandarla legal a que usó Guatemala, la ENE porque es no había anular nada, la no había nada. licitación. Pero no contesta la pregunta, ¿por qué suben las tarifas? Bueno, En el mercado- yo se la de- respondo, no se déjeme, preocupe. Vamos a ver. Bueno, me acaba de preguntar entonces, ministro, me dice, ¿puedo o no puedo? Dale pues, dale. Bueno, entonces aquí el tema es que ustedes han sido la gerencia del ENE, han sido los administradores del ENE por los últimos ya 3 años. Cuando iniciaron había una licitación en proceso, una licitación que venía mixta, que permitía que compitiera la generación renovable con la generación térmica. De haber ejecutado esa licitación a inicios del 2022 como se recomendó, nosotros como ASJ en una comisión de transición se lo recomendamos y no eran datos de ASJ, eran datos del operador del sistema donde trabajó el ingeniero, eran datos que usted en el momento de trabajar ahí, estoy seguro que sabía que esos datos eran verídicos, porque usted mismo trabajó en el Centro Nacional de Despacho, que antes se llamaba operador del sistema. ¿Qué se le recomendó al ENE en ese momento? Licite, porque estamos en déficit. Si usted arranca con esa licitación en este momento, que sí, el gobierno anterior se atrasó, pero usted haga lo correcto, entonces ya en este momento tendríamos nueva generación solar, nueva generación eólica, probablemente a costos de 8 centavos, 7 centavos, porque lo que ha conseguido Costa Rica, lo que ha conseguido Guatemala en estas licitaciones es 6 centavos para la generación solar, es 6 centavos para la generación eólica. Entonces, quien anuló la licitación no fue SJ. Quien anuló la licitación, y eso está en un acuerdo de la CRE, la ENE, el gerente del ENE, junio de 2022, le manda una nota a la CRE y le dice anular el proceso de licitación. Entonces, se anuló el proceso y han estado rebotando. Se lo manda la ENE a la CRE y han estado ahí revisando, tomándose el café. La realidad es que esa licitación nunca se lanzó, pudo haber resuelto al menos los problemas de 2024, Claro que 2025 no, parcialmente, no lo resuelve. sin embargo, no se hizo. Entonces, más allá de eso, ¿por qué hay déficit? Usted se pregunta, y voy a mencionar lo que decía Juan Pablo Carías. Lo que mencionaba aquí Juan Pablo es que el mercado centroamericano nos ha salvado. Honduras ha sido un importador neto de energía por los últimos 10 años. Nosotros importábamos hasta 150 megas en las horas pico, pero como la ENE no hizo las compras en el 2023, nos quedamos sin oportunidad de poder importar. Lo mismo ocurrió este año y nos quedamos con esos apagones. No había energía, todo Centroamérica Bueno, se cerró. Eso La no fue bajo, licitación eso de fue bajo su 450 administración. que Entonces, estaba mal la formulada, pregunta aquí era de es, capacidad firme, ¿por o sea, era de qué suben los térmica, no era de costos? renovable. Eso le Los entra en costos 4 suben años. porque hay escasez, hay apagones, o sea, por un lado usted en su casa se queda sin energía eléctrica, eso le cuesta 20 millones diariamente al país, usted en su Eso es culpa restaurante, de la usted en su narcodictadura negocio, que ustedes avalaron. entonces a usted le está pasando la factura porque se queda sin luz y después viene el ENE y le manda una factura con un 15% de aumento. Y que al final siempre se dice, el gobierno lo va a asumir, lo va a absorber, pero eso cuesta 500 millones de lempiras mensuales que el gobierno tiene que mandarle a la ENE para poder asumir ese incremento de costo. Entonces aquí la solución no está con congelamientos, no está con decretos, no está con renegociaciones, es con licitaciones. Sin licitación es corrupción. Entonces aquí, ¿por qué no se ha querido hacer esa licitación? Porque estamos en 2024 y seguimos conversando de que hay que hacer una licitación. Entonces aquí, más allá de eso, y para no irnos tan lejos, hablemos de la transparencia. Veamos las notas, miremos la nota de respuesta que nos dio el Congreso y que nos dio la ENE. Y también es importante ver cuáles han sido las posiciones que han tenido el ahora gobierno O sea, con este tipo de procesos en el pasado. Entonces, aquí nosotros podemos leer claramente, y esto es una nota que entiendo, ministro, usted firmó también dentro, o sea, usted tuvo conocimiento que nosotros hicimos la solicitud al ENE, y qué es lo que dice en la parte de abajo, si podemos bajar un poco. Si nosotros bajamos un poco, esta es la nota del ENE, lo que dice aquí claramente es que las adendas se van a hacer públicas una vez sean aprobadas.
Eso es lo que dice la Y nota. ya no son públicas. Eso es lo que dice la nota. Y ya no son públicas. Pero ¿por qué a la solicitud que nosotros hicimos el 29 de mayo, o sea, hace poco, después de que ustedes habían entregado no puedo creer las que el argumento adendas, central de entonces, SJ ¿por qué sea una consulta? nota sobre lo público de las adendas? Es una y las nota que adendas ya usted están firmó. públicas. Es una nota que usted firmó. Y las adendas ya están públicas. Pero si ya son públicas, ¿por qué no las quisieron compartir? Ok, por favor, seamos serios. No seamos ministros. Tráete Usted es el argumentos gerente. acá que podamos Usted es el que debatir. firmó esta nota y negó y lo dice. Sí, no estamos con buena nota, Renato, le baja el nivel a su programa eso. No se pueden compartir hasta que sean aprobadas en el Congreso Nacional. Institucionalmente. Ya son públicas. Kevin, Institucionalmente. La ENE negó dar esta información institucionalmente y ahora si pasamos a la nota del Congreso Nacional, podemos ver ahora un argumento diferente de por qué no se están compartiendo estas adendas y esto ha sido en el 2024. Pero ya son públicas estas Bueno, adendas. ellos les compartieron un documento a los que fueron a la reunión. De hecho, nosotros Fíjate nos que hemos usted acaba de reunido con decir algunos que no la tienen los diputados. diputados y la Bueno, socializamos si el con pueblo toda la hondureño, bancada. si el pueblo hondureño quiere entrar hoy a sea, una a todos página los web diputados, y encontrar la tal información, vez alguien de la ¿dónde la va a Comisión de poder Energía encontrar? Porque que el hecho, pregunte si las hemos que el hecho socializado de o no que con yo todos los diputados. le pase por WhatsApp un documento, eso no es transparencia. No. Entonces aquí Yo vamos no sé cómo le hizo si la me Comisión permite, de Energía. ministro, aquí Solo vamos a permítame que leer concluya con la este nota segmento. del Congreso Nacional. Si ustedes se fijan, en el mes de mayo, ¿verdad?, de este año, la respuesta del Congreso Nacional es que no se pueden compartir la información de las adendas. Al respecto, se le comunica al solicitante que las adendas relacionadas se encuentran en proceso de socialización y dictamen y tienen cláusulas de confidencialidad, por lo que no pueden ser entregadas en este momento. Entonces, a lo que decía el doctor Pino el día de ayer, lo que decía la diputada Ramos, que nosotros la invitamos al foro, de hecho, aquí está la prueba. Nosotros hicimos la solicitud formal, como tiene que hacer una persona, para que la institución nos envíe el documento. Si estos contratos están en el Congreso, se los envió la ENE. Quien tiene la responsabilidad de compartirle a usted como ciudadano es la institución. No es que yo le voy a enviar un WhatsApp ahí, voy a hacer un documento en Word y lo voy a compartir. Mira, aquí están las adendas. Esto es institucional, esto es serio. Entonces, aquí tenemos la prueba de dos documentos de las dos instituciones que están llevando a cabo, no fuimos nosotros, es la firma del secretario del Congreso Nacional que dice no se pueden compartir porque tienen cláusulas de confidencialidad. Entonces, ahora repito la pregunta. Las tiene la APE, las tiene la AER, la tiene el CIMEC, la tiene la ¿Quién Universidad está mintiendo aquí? Nacional ¿Estoy Autónoma, mintiendo yo o COE? está mintiendo Pero el permítame, Congreso Nacional? lo que yo no logro entender, que ya no hay justificación en los diputados sobre ignorancia de las adendas si ya son públicas. ¿Pero dónde están? Exactamente. No, están en la AER, están en el COEP, ¿En qué sitio web están? Si usted como televidente quiere acceder a las adendas, ¿dónde las puede encontrar? ¿Cómo se llama el sitio? Ustedes publicaron un sitio web Nosotros, ayer, gracias. sí, y nosotros venimos trabajando en un sitio web que va a salir probablemente entre hoy y mañana. No es porque ustedes lo hicieron, nosotros lo venimos trabajando desde hace días, pero en la comisión se las dio a todo el mundo. O sea, a la AER, al COEP, al CIMEC, a las universidades, a la autónoma. Esas adendas han circulado por todos lados y ustedes han tenido más de un mes para analizarlo y salen con este informe lastimero, francamente. Esperábamos algo más profundo técnicamente. Para concluir. Justamente, rápidamente, Renato, como puede ver, digamos, al momento de entrar al debate técnico, lo que se busca es evitar ese debate y llegar a un debate, en este caso, de un ataque al tema de transparencia, ya que en el debate técnico y lo que mencionábamos con respecto a los números, pues como podemos ver la SJ no tiene argumentos. Ahora, con respecto al tema de la transparencia, existen diferentes dinámicas dentro de la negociación y les plantearé. Y podría ser una cuestión en general. Tenemos el contrato que es publicado en la Gaceta, que es de conocimiento público. Estamos completamente de acuerdo con ese tema. La publicación en la Gaceta. Ahora, le preguntaré, personas que tienen un recorrido, como hemos mencionado en este momento, o en general, el hecho de estar en procesos de negociación, donde existen empresas que están generando nuevas ofertas, compartirles la oferta de la competencia estratégicamente es correcto para la estatal eléctrica. Entonces también existen ciertos temas de logística y dinámica. Ahora, ¿qué ocurre? Y sí tienen que ser conscientes. ¿Cómo ellos hacen el análisis? Ellos no pueden alegar ignorancia de las adendas en vista de que hicieron los cálculos. Incluso, a excepción de esta planta, ellos terminan avalando los números del ENE. Entonces, para mí es simplemente huir de una discusión técnica para llegar a una discusión y comenzar a hablar de que no existe transparencia en uno de los procesos más transparentes en la historia de la estatal eléctrica, donde se estuvo divulgando, como mencionaba el ministro, con diferentes instituciones, incluso hasta la misma universidad, a la cual me siento orgulloso de ser egresado, estuvo presente dentro del espacio. Entonces, es simplemente una forma de poder ir evadiendo todos los argumentos técnicos que se están mencionando. Y Kevin, te diré, se menciona, se debe hacer una licitación. Yo estoy de acuerdo con que se compre energía. Ahora, ¿qué pasó en el 2014?
Ese es otro documento que nos llega a la oficina seguidamente. Y es el cobro, de 450. y es el cobro del excedente. Solamente para hacer la mención, ¿qué pasó en el 2014? Se entregó una cantidad N de contratos, un montón de energía que se contrató. Se firmó contratos, pero no se tenía o no se tiene la capacidad de transmitirla, de llevarla al norte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vierten esa energía y es un cobro que llega también a la estatal eléctrica. Entonces, no vengamos a decir que simplemente es de comprar energía. También es poder transportar la energía. ¿Y qué necesitamos para poder transportar la energía? Y uno de los proyectos pilares que se está trabajando es poder tener lo más cerca posible de los medios de producción. En este caso, tener una planta lo más cerca posible de Puerto Cortés, y actualmente no existe la transmisión para ella. Entonces, es parte de las soluciones que se está haciendo por parte de la estatal eléctrica. Invertir como nunca se ha invertido en las últimas 3 décadas en la red de transmisión para garantizar el transporte de esa energía que se compre. No solo es contratar Renato. La licitación de 450, desde el 2016 la viene pidiendo despacho y estaba mal formulada porque era para una planta de gas natural en Puerto Cortés donde no existe la transmisión para sacarla. Y los fenómenos climáticos han dicho que en realidad no se necesitan 450, sino 1500 de potencia firme. ¿Qué es potencia firme? Lo que hablábamos en el programa pasado es la potencia y energía que se puede inyectar durante periodos críticos, en verano y en la noche. Y la energía renovable, variable, no suministra, al menos que tenga baterías, potencia firme. Entonces había que reformular totalmente esa licitación, que nunca se hizo, y además cuando usted lanza una licitación pública internacional, con toda, que es la que vamos a lanzar, con todo el procedimiento, son 6 meses para que presenten ofertas, se adjudica 1 o 2 meses para firmar contratos, hay cierre financiero de los proyectos y esas plantas se instalan 3 o 4 años después. Miren, tengo muchas preguntas del público, pero solo quiero leer las conclusiones aquí de este informe de ASJ. Son rápidas, en un minuto las leo. Ya las tengo en el Apple TV de TSI, porque el mío CNT no sé por qué no funciona hoy. Estoy en eso que digo, en el de TSI, ahí estoy conectado. Conclusiones: la renegociación muestra una rebaja, pero ampliando plazos a precios mucho más elevados que los países vecinos. Los países vecinos han logrado precios más baratos a través de licitaciones públicas internacionales, competitivas y transparentes. Hubiese resultado menos costoso dejar vencer los contratos y licitar que ampliarlos. El proceso de renegociación se ha dado de manera opaca, que ha favorecido a ciertas empresas. ¿A qué empresas ha favorecido esta renegociación para ustedes? Así rápidamente, Kevin. Bueno, lo dijo el ministro, había una empresa que no estaba operando en 2022 y que va dentro de este paquete junto con las que sí estaban operando. Entonces, ¿Cuál empresa es esa? Ese es el caso de la planta Brazabola, que primero negaron que la conocían y ahora pues ya la defienden. Mira que Brazabola es como la gran manzana de la discordia en esto. Ya vamos a hablar, en el otro segmento vamos a hablar de Brazabola. Y el modelo de mercado estatal y la debilidad institucional aumentan el riesgo ahora, en el subsector eléctrico. ¿Por qué SJ no menciona ENERSA y el contrato de ENERSA que también está ahí en renegociación? Vamos a ver. ¿Por qué se centra en un solo contrato, al igual que lo hizo el COEP? Termino con y quieren con eso deslegitimar todo el proceso de renegociación. Termino con las conclusiones, esa es la última. El modelo de mercado estatal y la debilidad institucional aumentan el riesgo en el subsector eléctrico y limita la obtención de precios competitivos, afectando a la población hondureña. Luego, en el transcurso del otro segmento, voy a leer las recomendaciones que está haciendo ASJ al Congreso Nacional. Vamos a ver, antes de la pausa, porque ha habido mucha polémica, información de uno y otro lado. Valóreme o conclúyame todo lo discutido en este segmento para usted. Bueno, agradecer que han reconocido que nosotros como ASJ pusimos a disposición de la población hondureña estos contratos y vamos a ir también fortaleciendo esta plataforma web con más información para que puedan tenerla a su mano. O sea que a última hora hubo transparencia, se redujo la opacidad. Bueno, nosotros pusimos la página web. Bueno, pero el hecho es que la información ya la tienen. Lo que nosotros también aquí, y hay que, ya que están diciendo el tema de reconocer, nosotros dentro de nuestros análisis mencionamos que hay rebajas en la tarifa. Entonces, ahí es donde las autoridades tienen que decidir si el informe es bueno o es malo, porque es un informe malo, pero reconoce las rebajas, entonces ahí dice, bueno, no se puede escoger qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Finalmente, este es un tema de transparencia, Renato, porque
Regresemos al origen y a lo principal. El pueblo hondureño quiere saber por qué está pagando tanto por energía, porque es la tarifa más cara de Centroamérica. Entonces, este proceso incide directamente en lo que usted va a pagar en su casa y por eso nosotros como ASJ nos interesa este tema y lo ponemos como una herramienta, no solo para los diputados, sino para el pueblo hondureño, conocer los contratos y conocer qué es lo que se ha estado discutiendo, porque la población no sabe qué es lo que han estado negociando las empresas con ENE, eso solo lo conocen ellos. ¿Usted coincide con las razones que expuso aquí la NE del por qué subió un 15% la tarifa? Bueno, nosotros lo Ellos dicen el verano. El verano fue... Claro, el verano da escasez, el costo en el mercado de oportunidad. En el verano, el mercado, usted puede inyectar mediante 2 vías al sistema interconectado nacional, vía contrato o vía mercado de oportunidad. Generalmente el mercado de oportunidad es menor porque los precios son más altos, porque es una bolsa de valores. Cuando hay escasez de energía, en verano los precios del mercado de oportunidad tienden a subir. Y en este verano, en abril y mayo, el mercado de oportunidad inyectó el 57% de la energía a precios elevados. Es por eso que se ve reflejado. ¿Coincides, Kevin? Bueno, aquí mencionarlo, Renato, nosotros lo advertimos desde el 2021 que esto iba a suceder, el tema de los apagones y el tema de la tarifa, incluso cada vez que nosotros lo advertimos nos sacan ahí con fake news, esto es mentira, no van a haber apagones, esto es falso, es una campaña mediática, luego tenemos apagones. Eso se repitió, eso fue en 2023, se repitió este año. Con el tema de la tarifa lo advertimos, los costos, con las medidas y acciones que está tomando el ENE, los costos van a aumentar. Entonces nosotros la tarifa lo advertimos, no es culpa de esta administración. Precisamente, la tarifa es de después de llevamos 12 años, 7 meses de aumentos en los últimos 6 meses y no tenemos crisis del petróleo, no tenemos crisis de la invasión de Rusia, eso ya pasó en el 2021. Entonces ya llevamos 3 años y lo que está sucediendo es que los costos están aumentando, pero ya no tenemos estas justificaciones de la invasión de Rusia, lo tengo que repetir porque me interrumpía, ya no está la invasión de Rusia, ya no está el tema de la crisis del petróleo por post-pandemia, que eso fue la justificación de por qué aumentó un 15% en el 2021, pero ahora estamos viendo aumentos acumulados del 20% y es una administración completamente de ustedes. Entonces, aquí nosotros lo habíamos advertido, Renato, la verdad, y no nos alegra porque aquí lo hicimos en tiempo y forma para evitar que sucediera, para evitar que aumentaran los apagones y los costos de la energía. Henry Oriana, 1 minuto para irnos a la pausa. Bien, solamente seguir mencionando con respecto al tema de ACJ y es justamente la evasión al tema técnico. Entonces, como bien mencionaba, e incluso Kevin, que es de conocimiento, incluso se puede colocar, que es la plataforma del ente operador regional. Podemos ver allí, en ese momento, hay unos dashboard que muestran la comparativa entre el año pasado y este año, donde se han tenido picos de hasta $400, estamos hablando de arriba de 44 centavos por kilowatt hora. Entonces, justamente, y ahí va lo que mencionaba con respecto al ministro, han existido factores, hay factores que dependen de nosotros, no es culpa del ENE que no llueva, no es culpa del ENE la sequía que existe, y no es culpa del ENE toda la falta de planificación que ha existido históricamente referente al subsector eléctrico y que lo ha tenido en abandono y por lo tanto los costos que estamos pagando como población en general. Gracias por continuar escribiendo a través de X. Javier Briceño comparte la facultad de renegociación que la ley le otorga a la NE se toma como una obligación. Ese es uno de los motivos por los cuales Honduras recibe tantas demandas de arbitraje de inversión. El 40% de todas las nuevas demandas contra el país se relaciona con el sector energético. Comparten, buenos días, en la zona oriental instalaron generadores, pero más bien tenemos un promedio de 4 a 10 va y vende energía diario de forma aleatoria. La verdad es que el servicio de la energía eléctrica es un gran negociazo porque no se tiene voluntad para solucionarlo. Roger Padilla también escribe, el análisis de la situación energética debe ser objetivo y libre de influencias privadas. Solo así se podrá tomar decisiones que beneficien a todos. Dayana García, las nuevas instalaciones y mejoras en la infraestructura no solo amplían la cobertura, sino que también mejoran la calidad de vida de miles de personas al asegurar un suministro eléctrico más confiable. Espejismo, la mayor pérdida de la NE no está en contratos, sino en el robo de energía y pérdidas técnicas, que es del 40%. Ninguna empresa sobrevive a la magnitud de esa pérdida. Isis Cárcamo comparte la renegociación de los contratos de energía, permite evitar litigios costosos y así reducir riesgos financieros. Alejandra Paredes comparte, la mejora en la infraestructura energética puede atraer inversiones extranjeras, favoreciendo el desarrollo económico. Gael Alessandro, las adendas pueden mejorar la relación entre las partes
al demostrar una disposición mutua para resolver problemas y encontrar soluciones justas para la población hondureña. Comparten. Por favor. Vamos a ver a través y lee unos 2 mensajes. De WhatsApp, damos lectura. Las adendas, renegociación o espejismo, es lamentable cómo se interrumpen sus invitados. Recuerden a las señoras del mercado, el ministro se refiere al narcogobierno como su muletilla favorita y el representante de ASJ tiene también su punto de ataque al insistir que no se han divulgado oportunamente las adendas. Por el contrario, el joven Henry Orellana explica con claridad, solvencia técnica y ecuanimidad los problemas de transmisión de la ANE. Renato, usted es el moderador, no deje que le conviertan el programa en un evento improductivo. Cada invitado debe explicar de principio a fin sus argumentos sin ser interrumpido. Vamos a ver más mensajes. Tengo 3 meses que me están saliendo recibo exageradamente alto. Nunca me había salido un recibo por casi 4,000 lempiras y esto más para iluminar las afueras de mi casa. Uso lámparas solares. Saludos desde Santa Bárbara. Léete uno más. Buenos días, Renato. Me gustaría que este interrogante vaya para el señor Tejeda, que nos dé una explicación del por qué en el mes de junio, con la mayor cantidad de apagones que hubo en la costa norte, se pagó mucho más que los meses anteriores de factura eléctrica. Que sea muy honesto con su respuesta y que no nos salga porque la demanda es mayor y no la hubo con tanto apago. Ok, antes de despedir esta sección, tiene 1 minuto, Eric, para esa pregunta en específico, porque ya la respondieron, pero la gente insiste con una respuesta. En 1 minuto, ¿por qué junio la gente se considera que fue atracada en la factura eléctrica? Bueno, mire, nosotros según nuestros registros hubo aproximadamente un 30% de sobreconsumo debido a la ola de calor, ¿no? Sí es verdad que hubo interrupciones, eso hay que decirlo con franqueza. Sin embargo, cuando había energía, el sobreconsumo fue elevado. Nosotros hemos detectado en nuestro sistema más de 150,000 facturas con sobreconsumo por encima del 30%, y por eso formamos la comisión auditora con la CRE, con la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor, y van a auditar las facturas, ¿no? Para nosotros es fundamental que la gente esté clara que lo que consume es lo que paga, ¿no? Pero sí el fenómeno regional, y esto no ha sido solo en Honduras, ¿no? Esto ha pasado en otros países, disparó totalmente los consumos. Continuamos dando lectura a su opinión. Catherine Mejía comparte espejismo. Dani Tomé, la tarifa de generación es la más alta de Centroamérica porque los contratos fueron dados en diarreas legislativas. Son contratos cuyo origen es leonino, si vienen de un gobierno nacionalista cuyo máximo líder fue condenado a 45 años en una corte en Nueva York por narco. La verdad, lo que querían era aprobar a Matacaballo, a Brazabola, y se inventaron esas adendas. Por cierto, es un fiasco que se oculta en dicho contrato. Y finalizamos ya la sección aquí. Vamos a tener tiempo de leer más mensajes, pero así rápidamente quiero que me responda Kevin, porque yo sentí que Kevin, cuando dijo por qué esos contratos renegociados no los enviaron en tal fecha, sino que 2 años después, quiero que vuelvan al mensaje, por favor, porque de ahí voy a sustentar mi pregunta. Este último. Lo que dice este televidente, dice, la verdad lo que querían era probar a Matacaballo, a Brazabola, y se inventaron esas adendas. Por cierto, es un fiasco que se oculta en dicho contrato. Terminemos la sección y después la pregunta para Kevin. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Es decir, yo sentí que usted quería decir, no sé si estoy equivocado, pero eso fue lo que quiso decir, que esperaron 2 años para meter ese contrato de Brazabola ahí en las adendas. Esa es la pregunta que se hace el pueblo hondureño, y realmente que nosotros expresamos en el informe de mutación de contratos o contratos zombies que presentamos en abril, que fue precisamente el hecho de que, bueno, ya lo confirman hoy las autoridades del ENE, que esta renegociación se hizo en el 2022, se pagó la deuda. Aquí hay que reiterar y hay que regresar a eso. El acuerdo era, yo generador me bajo en precio, si usted me paga la deuda, mande la adenda al Congreso y se hace efectivo esa rebaja de 15 a 11. No sucedió, la ENE pagó parte de esa deuda,
se tardó más de 2 años en enviar esas adendas y las termina enviando este año cuando ya la planta Brazabola está operando. Entonces, si se hubieran enviado en 2022, como ya decía el ministro anteriormente, no lo dije yo, esa planta no estaba operando en el 2022, por eso ni siquiera conciliación había que hacer con ese contrato porque no existía, no estaba generando ni 1 kilovatio hora. Entonces esa es la pregunta que realmente tienen que responder las autoridades. Y ya la van a responder. Tardaron tanto. Ya la van a responder. Usted nos está pidiendo 2 videos breves. Nos está pidiendo 2 videos breves. El primer video que está pidiendo usted es Luis Redondo. Sí, el primer video. Vamos. Sí, sí. Bueno. La palabra. Le aparecen las 3 opciones para votar, pulsa en una de ellas y le da a pulsar y enviar. Así que votemos, compañeros. La palabra. Observe usted cómo estoy pidiendo la palabra y ellos la están ignorando. Esto en Zoom indica que alguien está pidiendo la palabra. Aquí también indica que está pidiendo la palabra. Ellos no pueden ignorar eso porque tienen el control y además, aunque no lo tuvieran, todo el mundo lo podía ver. Esto es lo que ocurre en el Congreso Nacional. Se está aprobando un contrato, un proyecto de decreto de un contrato entre la ENE y Comercial Ice. Ese decreto es nulo, es inconstitucional. Además de ser inconstitucional, de ser aprobado así va a quedar inválido. Eso se tiene que hacer bien o no aprobarse así. Pero a estos no les importa darme el uso de la palabra. No quieren dar el uso de la palabra. Miren, no solo yo la pedía, habían otros diputados que la estaban pidiendo, Víctor Barahona. ¿Qué mensaje quiere enviar con este video, Kevin? Bueno, lo importante es que mencionaba el ministro que nosotros nos enfocamos en un contrato. Realmente aquí viene otra preocupación y es este contrato que, como dijo el actual presidente del Congreso Nacional, es un contrato nulo desde el 2020, que es el que se le otorgó a Comercial Ice en aquel momento. Eran contratos que tenían 3 años cada uno de duración, 3 y 4 años. Y luego el Congreso en el 2020 les amplió a 12 años cada uno de esos contratos. Adicionalmente, la planta estaba operando con búnker, pero la referencia era diésel. Entonces, por un ejemplo sencillo, es como que yo diga que le voy a vender este set con costo de caoba, pero lo que le estoy poniendo es pino. Entonces, el costo estaba mucho más alto de lo que realmente de lo que estaba costando con el combustible búnker. Y finalmente, cuando nosotros vimos la presentación, bueno, la única que se publicó por la Comisión de Energía, porque se fue la luz. Sí, ustedes recordarán que se fue la luz el día que estaban presentando, y el resto de los días no se presentaron, no se publicaron las transmisiones en vivo de esas audiencias. Bueno, en esa presentación se establece que los 12 años se le mantienen a la empresa Lice. Y todavía, como las adendas no se han, compartieron a través de WhatsApp, pero no hay ningún sitio web donde estén las adendas disponibles de manera oficial y no las quisieron compartir ni el Congreso ni el ENE, no sabemos todavía si se está corrigiendo el tema del costo. Pero más allá de eso, con Comercial Ice. Con Comercial Ice. Entonces, aquí el tema es que cuando eran oposición en aquel momento, correctamente decían, esto es una contratación directa, no se tiene que hacer con licitaciones. Y ahora lo que está haciendo este proceso, básicamente, es validar esa ampliación de contrato y es algo que le corresponde a las autoridades del ENE responder cuál ha sido esa negociación que se ha hecho. Vamos al otro video, salgamos rápidamente de estos videos. Vamos al otro video. Las últimas contratos aprobados por el Congreso Nacional, obviamente que serán mirados con mucha incomodidad por el fondo, en el sentido de que la Ley General de la Industria Eléctrica plantea la realización de licitaciones de condiciones específicas bajo los cuales se va a hacer contratación de nueva energía eléctrica, que obviamente no se cumplieron con estos contratos. Bueno, aquí mencionar, nosotros en el evento de ayer invitamos como panelista al doctor Hugo Noé Pino para que nos pudiera acompañar y presentarle la herramienta y presentarle el informe, porque la idea de esto como ASJ es construir, es crear un debate informado y técnico. Pusimos a disposición esta información al público, uno puede entrar a la página web y encontrarla, y nos alegra que el ENE está siguiendo el ejemplo y que pongan una herramienta web a disposición también para que tengamos la mayor cantidad de datos posible para hacer una votación informada, porque no podemos olvidar, Renato, que aquí es el diputado y la diputada que van a ir a votar y tienen que ser un voto informado. Por eso es que nosotros invitamos al panel
a varios, diputados de las diferentes bancadas, Partido Liberal, Nacional, PSH, Partido Libertad y Refundación, al doctor Pino, que yo le compartí la nota, decidieron no asistir, pero ¿por qué se invita a diputados? Porque esto ya está en el Congreso. La idea de este evento y de esta herramienta es poderles proveer esa información que durante 2 años y medio la ENE no ha entregado, no lo ha cumplido, y lo decía uno de los mensajes. ¿Por qué si esto se renegoció en el 2022? Las adendas dicen que las publicaron, no sé, o las compartieron por WhatsApp, no recuerdo hace cuánto, un par de semanas, pero este proceso inició en el 2022. Ok, mira, para que respondan ellos ahora a todas estas inquietudes. Resúmeme así rápidamente. Las principales preocupaciones que tienen ustedes y que deben estar bien informados los diputados en el momento que debatan la aprobación de estas adendas que ha enviado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Primero que todo, ¿cuáles son los contratos que cumplía con la condición de su propia ley? Que eran plantas que estaban en operación. Aquí no debían entrar plantas que nunca estuvieron generando 1 kilovatio hora. Número 2 es el hecho de que en esta renegociación, si lo iban a hacer, también corregir errores del pasado. Y ahí es donde entra el video que aquí esperamos que la posición del diputado Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, sea un debate con 3 discusiones transmitido en público lo de y comercialmente. Es decir, sí, porque en el pasado, Renato, se han hecho dispensas de debates y dicen que se aprueban las 18 adendas y lo hacen en paquete. Otro punto, y que debe otro estar punto muy alerta el diputado. es el tema del ahorro. Y le voy a mencionar algo que yo le hice la pregunta al ingeniero y no me la contestó. Cuando usted ve la renegociación a los contratos, en el caso de los solares y eólicos, se les está dando 5 años más de tiempo y se les está dando una ampliación de la cantidad de energía que van a poder vender, es decir, la capacidad. Entonces eso es como una contratación directa, prácticamente. Entonces yo no sé si dentro de los análisis que hicieron ellos están tomando en cuenta la ampliación de capacidad y la ampliación de tiempo para hacer el análisis con valor presente neto y decir la ENE tiene un ahorro o no lo tiene, porque nosotros, de hecho, lo vamos a hacer. No se preocupe, ingeniero, vamos a hacer ese análisis ahora tomando en cuenta esa ampliación de la ENE a la capacidad y al tiempo, porque eso realmente impacta en que hace más caro este proceso de lo que se puede haber ahorrado. Aquí hay que, y con eso cierro, Renato, más barato hoy, sí, pero más caro a largo plazo. Hipoteca el futuro de Honduras, porque si la licitación del 2022 se hubiera hecho, hoy estaríamos entrando con generación solar a 7 centavos. Ellos están renegociando a 11. Y con la indexación, y no me dejará mentir el ingeniero, con la indexación en 2040, esos precios van a andar más o menos en 14 centavos. ¿A qué otro aspecto le debe volar ojo el diputado en este debate? Bueno, el ¿Brazabola? tema, definitivamente, es que por eso tienen que ir contrato por contrato, porque en el caso de Brazabola es el tema de que no estaba operando en el pasado. Y en el caso del ICE es si al final entonces le están dejando los 12 años, que en el pasado fueron los mismos diputados, tanto el doctor Noé Pino y el diputado Redondo, en su momento ellos conocieron este contrato. Entonces ahora es la importancia de conocer cómo van a votar, cómo van a tratar esto. Y lo más importante, Renato, es que en aquel momento se comprendía que tal vez ellos eran oposición o eran personas comunes y corrientes como un ciudadano como yo, pero ahora tienen la oportunidad de votar, son los que definen la agenda, son los que definen si van a haber discusiones o van a dispensar debates, si se va a publicar en el día o se va a transmitir en el día o se va a transmitir en la noche, en la madrugada, así como aprobaron la ley de energía que a las 3 de la mañana la estaban discutiendo. Ok, gracias Kevin. Y gracias también a Eric Tejada y Henry Orellana por escucharlo. Ahora es deber de Kevin escucharlos a ustedes después de la pausa comercial, porque también me dice el Gran Santana, productor interino, Gran Santana le digo ahora, el Josep Santana, yo le digo el Gran Santana, G. Santana, que tenemos al doctor Hugo Noé Pino en la línea telefónica. Pausa comercial. Edgardo Mejía comparte, total espejismo. Si de verdad quisieran mejorar el tema de los contratos, dejarían que se venzan e irían a subastas. Lo que están haciendo es extender el tiempo de vencimiento por rebajas pírricas de 2 o 3 centavos. Alejandro García, las adendas permiten a las empresas y organizaciones reaccionar rápidamente a cambios inesperados como fluctuaciones del mercado o eventos imprevistos sin invalidar los contratos originales. Compártenos, televidentes, continúe enviando sus comentarios a través de nuestras cuentas. Que hasta en los mensajes este tema de Sexa y de Brazabola pareciera que es la manzana de la discordia. Me dice un televidente, buenos días, don Renato, dice. Hay una pregunta en el aire cuando se dice de la transparencia de las renegociaciones de los contratos con los generadores. Pues el famoso contrato de Sexa es un contrato que se ha estado negociando con quien no es el dueño ya del contrato original del 2008. Por lo tanto,
es un contrato nuevo disfrazado. Eso podría preguntárselo al señor gerente de la ANE para que se lo explique. Feliz día. Y hay otro, Jimmy Mamomar, que me dice, pregúntele a Eric quién es el dueño de esa brazabola, dice. Mira que me parece que aquí está mucho de la manzana de la discordia y el disenso en estas renegociaciones con las empresas eléctricas y en las adendas que ustedes envían al Congreso para hacer las reformas respectivas. Mira, hay que decir... Y luego voy con el doctor Hugo Noé Pino. Sí, hay que decir algo en torno al tema de Brazabola. Aquí esa conversación está dirigida a un solo contrato de las 18 adendas y eso es por intereses económicos. Mi pregunta es la siguiente. Como lo mencionó la doctora en su alocución en la mañana, hay 3 contratos que, digamos, han sido problemáticos históricamente, ¿no? Uno es el de Enersa, que ni siquiera tiene vigencia en el Congreso. Otro fue el de LAIS, que ya lo mencionaron, y este, digamos. Y este de Brazabola, sí. Lo que estamos haciendo en el caso de LAIS y de Enersa es regularizar un desorden absoluto que dejó el gobierno anterior, ¿no? Porque LAIS y Enersa están inyectando energía, pero no tenían contrato, no estaban validados, no habían problemas en el caso del cambio de diésel a búnker. Lo que se hizo fue para regularizar, porque ya están inyectando y no se puede prescindir de esa energía. ¿Cómo va a prescindir usted de 240 megas de Enersa o de los 70 de LAIS? No puede, el país no se puede dar ese lujo. Sí. Entonces se les dijo, bajen el precio, y nosotros entramos a un proceso de regularización vía Congreso Nacional también para que se arregle esa situación. La pregunta acá es ASJ. ¿Por qué se basa en un contrato y no menciona a Enersa ligado al Grupo Terra? ¿Qué intereses, quién financia ASJ o por qué se dirige la conversación solo a un grupo y a otro? Para contestar el tema de Brazabola. Brazabola tuvo muchísimos dueños durante la vigencia del contrato administrativamente. Ahora nuestra relación es con Grupo LIE, que es un grupo guatemalteco, y han designado a argentinos que son los que técnicamente manejan la planta. Nuestro contacto es con ellos, a nivel técnico con los argentinos. Y cumple el artículo 9 de la ley, faculta también a renegociar según si están en el plan de expansión, según ajuste del plan de expansión, a ajustar la entrada en operación comercial. Eric, te lo pregunto así directamente con la confianza y respeto que nos tenemos. ¿Hay objetivo primordial de ustedes de favorecer a esta empresa Brazabola? No, claro que no. Nosotros, como lo planteamos en el Congreso, es uno que se discuta adenda por adenda. 2, las adendas han sido públicas. Nosotros vamos a respetar si el Congreso decide no aprobar determinada. ¿Hay algún compromiso político, económico con esta gente de Brazabola, con quienes fueron los dueños? No hay ningún compromiso. La pregunta acá es por qué no se hace una discusión de todos los contratos abiertos. Estoy de acuerdo. No me parece. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa es la pregunta. Si vamos a hablar de Brazabola, hablemos de Nersa. Hablemos con franqueza de los demás. De todos los demás contratos. Pero yo te lo pregunto porque yo sé que lo que levanta roncha es Brazabola, por eso te estoy haciendo las preguntas. Sí, por eso estoy diciendo que esa conversación ha sido dirigida, que nosotros hemos tratado siempre de exponer todo el proceso y de que hablemos de todos los contratos abiertamente como se ha hecho de Brazabola. Y yo estoy de acuerdo contigo, Mira, y lo otro, para calmar los ánimos que hay en este momento, Mel tiene alguna, ¿qué te digo? Algún objetivo directo con Brazabola y mira hasta dónde me voy. No, Renato, estoy diciendo que es un grupo guatemalteco, pues aquí el problema es que hay un mercado cautivo que se han repartido ese mercado ciertas familias y que no permiten que entren nuevos actores. El problema es ese. Nosotros lo que estamos tratando de hacer con todos los procesos es democratizar que entren más actores porque eso va a permitir competencia y va a bajar los precios. Y hay gente en este país interesada en que no entren nuevos actores. Esa es la verdad, Renato, y usted lo sabe. No, yo por eso te lo pregunto. Mira, yo soy materia dispuesta. A mí no me importa que hables de quien quieras hablar. Yo en eso no tengo reparos. Pero igual, como tú dices, ¿por qué no hablan de los otros? Está bien, hablemos. Pero yo quería hacerte estas preguntas porque eso es lo que
es como la sensación que hay, y que mejor que preguntártelo a ti. Es una pues. sensación de algunos grupos interesados. Ok, está grupos bien. interesados de oposición. Pero lo masifican y por eso te lo pregunto. Son grupos interesados de oposición, ¿no? Por ejemplo, ayer la abogada Maribel Espinosa decía en su alocución que es un acto de corrupción. Ella no tiene la... ¿Qué? ¿Lo de Brazabola? Sí, dijo que en general la renegociación. Le voy a contar una anécdota con la abogada Maribel Espinosa en mi oficina. A los 4 días que yo asumí, tuvimos una reunión porque ella era representante legal en el fideicomiso de Banco Ficosa con EH. Terminamos la reunión y ella llegó a cobrarme 100 millones de lempiras de una factura del COSA. Y le dije yo, está el abogado Vladimir Rodríguez de testigo, le dije, abogada, ella ya era diputada, ¿usted no cree que tiene un conflicto de interés siendo diputada, representando al Estado y viniéndome a cobrar a privados? Que no está mal que cobren, pues no tenemos nada contra el COSA, esa energía se necesita, eso es normal. Ahí hay un conflicto de interés. Ella ha tenido relación directa siendo representante legal de generadores. Ella debe de abstenerse de votar en la sesión que se discutan las adendas. Y nosotros hemos dicho que se discutan las adendas abiertamente, no solo una, de los otros... Y adenda por adenda. Adenda por adenda. Ok, doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, buenos días. Buenos días, Renato. Saludos a los panelistas en el estudio. Yo solo quería ratificar lo que hemos dicho públicamente sobre la transparencia del proceso, porque sí me ha molestado mucho de que ASJ esté tratando de cubrir nubes negras sobre este proceso. El 21 de mayo, la ENE y el ministro de Energía se presentaron ante la Comisión de Energía a presentar las adendas. Esto fue transmitido por Canal 20 en vivo y ahí hubo una explicación de adenda por adenda. El 22 de mayo fue la audiencia con el COEP, la universidad, el colegio, el CIMEC, con también los representantes de los generadores de energía eléctrica, en donde se volvieron a explicar caso por caso. Se recibió una carta del COEP con varias preguntas, las cuales la comisión está considerando, y se distribuyeron a los jefes de bancada las adendas. Ese argumento de Kevin de que las adendas no son oficiales y que no se pueden hacer por WhatsApp me parece tirado de los cabellos. La próxima vez que soliciten algo se los vamos a mandar en papel sellado y firmado por un notario público. Ninguna empresa ha cuestionado que esas adendas no son reales. Usted mismo, Renato, hizo un programa en Frente a Frente basado en esas agendas. En segundo lugar, la Comisión de Energía también señaló claramente desde el inicio de que se iban a discutir en el Congreso Nacional adendas por adendas. Eso ha sido un compromiso y estarlo ratificando es que no sé cuál es el sentido de ASJ. Creo que algunos medios han magnificado la participación de ASJ como sociedad civil. Creo que ellos se creen representantes de toda la sociedad civil y constantemente están cuestionando, y comparto el criterio del ministro de Energía, que más que una organización que busca construir y crear incidencia en las políticas públicas, más parece un sector de la oposición. Y también quiero reiterarles, Renato, que desde parte de la Comisión de Energía se sigue la evaluación técnica, financiera y legal de los contratos, de todos los contratos, y también hay que señalar que me extraña cuando mencionan únicamente Brazabola. Hay otra empresa extranjera que no ha entrado, que no había entrado en operaciones, que no la menciona para nada a ASJ, lo cual obviamente le da a uno la oportunidad de pensar de que hay una dedicatoria especial. Pero sí quiero
recalcar al público en general que la Comisión de Energía va a tratar este tema como ha tratado todos los temas, de la forma más responsable, con toda la base de información necesaria, y que yo creo que lo que ASJ reciente es que no se les invitó a la audiencia con las organizaciones de la sociedad civil, pero ellos ya habían emitido un documento anteriormente y por eso consideramos innecesario. Y en cuanto a la invitación como panelista, me invitaron a la reunión de ASJ el día de ayer. Yo recién regreso de un viaje en el exterior y por eso no pude asistir, pero no me invitaron como panelista, me invitaron como invitaron a cualquier otra persona a asistir. Así que eso sí me molesta cuando se trata de tergiversar todo lo abierto que ha sido este proceso, lo transparente, y la información que se tiene, la tienen precisamente el análisis que hizo ASJ sobre las adendas que distribuyó el Congreso Nacional. Muchas gracias, doctor Pino. 15 segundos, 20 segundos. Sí, no, yo le tengo un gran respeto al doctor Pino y me alegra y lo felicito que la discusión vaya a ser individual, contrato por contrato, y ahí nos ponemos siempre a disposición. La verdad, en mi optimismo, Renato, yo pensé que se iban a alegrar con ver una herramienta que ya le daba números específicos de contrato por contrato, y las adendas hay que tener algo en cuenta, Renato. Pero es bueno, espérame, que yo voy a decir algo. Miren, es bueno tener a gente como Gabriela Castellanos y CNA en gobiernos como el de Juan Orlando Hernández. Eso es bueno. Ese es un contrapeso cuando nos fallan los poderes del Estado. Es bueno que el contrapeso lo haga la sociedad civil. En gobiernos como el actual es bueno tener a gente como ASJ. Es contrapeso. Son molestos desde la perspectiva del gobierno, pero es bueno. Eso es bueno para la libertad de prensa, es bueno para la libertad de expresión, es bueno para la democracia, es bueno para la democracia. Así es la vida. Tienes 20 segundos, por favor, para esto último, ministro. Sí, cerrar con el tema de la ampliación de capacidad de potencia y el tiempo, ¿no? Cuando usted entra a una renegociación, por eso se llama así. No es que le va a imponer todo, ambas partes llegan a un mutuo acuerdo y hay que ceder algunas cosas en un contexto de escasez de energía, pero los ahorros están validados, más de 3.458 millones de lempiras al año, y además un impacto en tarifa que puede llegar a ser del 13%. Por eso no valía, o sea, dicen que los hubieran dejado vencer. No, porque el impacto en rebaja en tarifa es actualmente y es sostenido durante la vida de los contratos. A ver si